Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. A ver, os comento que el jueves vamos a hacer el directo y va a ser de 6 a 8. Vamos a empezar por un tema muy facilito, que va a ser cómo utilizar los colores. Vamos a empezar a hacer la degradación del color, hacer difusión del color, degradación del color. Vamos a utilizar, por ejemplo, el color rojo. Desde el más intenso vamos a ir casi a llegar al blanco, no es blanco, pero es un rojito muy clarito, y así con todos los, rojo, todos los primarios, el rojo, amarillo, azul, luego algún complementario, como pues vamos a hacer también el verde, un poquito así la degradación, para que aprendáis a hacer un poco de degradación del color, para luego poder hacer, por ejemplo, lo que es una marina, un resol. Vamos a aprender a hacer primero resoles de marinas, a hacer, por ejemplo, un cielo azulito que se va desvaneciendo poco a poco en el mar y así, o un azul con un cielo anaranjado, con el mar anaranjado, y vamos a ir poniendo así para ir aprendiendo eso poquito a poquito. Entonces, lo que necesitamos son los materiales. Yo os recomiendo materiales simples. Por ejemplo, vamos a empezar. Yo, por ejemplo, estas pinturas, que es de la marca For Art o de Coart, tenemos estas pinturas. Estas son buenas para pintar el acrílico, son un poquito más claritas, pero están bien. Luego también tenemos estas sencillitas, de estas así, que son baratitas, que estas encontráis en esos bazares, ya lo sabéis vosotros. También hay de este estilo a poder utilizar, y así un poco más económico. Luego tenemos también la típica caja con todos los acrílicos. Hay también lo que es esperar un momento, una pintura. Estos suelen ser las más baratitas, lo que es en tiendas de pinturas. Estas botecitos que son acrílicos al agua, y esto pues es para principiantes, está muy bien porque es mucho más económico y te da más los botes, más de sí. Luego, ¿qué vamos a utilizar más? Pues lo que es pinceles. Por ejemplo, tenemos este tipo de pinceles, así, lo que es de puntas redonditas. Tenemos luego también pincel finito, un poquito más finito, pues por ejemplo, este es el número 4, este es el número 0. Luego también vamos a utilizar más cortitos, los tenemos así también, mirad, en este tamaño, y los tenemos también ya más redonditos, la pintura acrílica o tempera. Os ponen aquí con la punta más finita. 3 clases de puntas que tenemos. Luego también existen, estos son más gordos, esto ya utilizaremos también para qué es lo que es poder pintar, y para devolver nuestra pintura. Yo suelo utilizar lo que es un plato de estos con una espátula. La espátula está muy bien porque lo que hacemos esto, lo hacemos así, y hacemos lo que es para revolver lo que es todo lo que es nuestra pintura, y así lo mezclamos todo. Lo que se utiliza normalmente, mirad, luego cuando vayamos a pintar, es esto, la paleta del pintor, pero esto lo vamos a dejar un poquito más adelante. Ahora solo que quiero que tengáis lo que es pues un plato, una bandeja de esas de plástico, de donde os viene la comida, la limpiáis y ahí se puede mezclar, o ponéis una tablita y se forra con papel de plástico o plata, lo que es para poder mezclar. Pero esto es fácil, un platito, porque luego esto se limpia muy bien. Entonces, eso por un lado. Luego, si vamos a comprar más adelante también, por ejemplo, unos lienzos pequeñitos, por ejemplo, ¿no veis? Tamaño, yo he comprado estos, por ejemplo, que vamos a empezar tamaño pequeñito, para que no se os haga difícil, de 20 por 20. Así
poco a poco vamos aprendiendo. Pero también lo que vamos a necesitar es un cuaderno para hacer la degradación de color, un cuaderno donde os permitan pintar con agua, absorber el agua. O sea, puede ser para pintura lo que es para acrílico y para acuarela. Como vamos a hacer un poquito todo para que sepáis, eso vamos a hacer, ¿no? Eso, tipo papel así, es lo que vamos a utilizar. También os comento también que podemos tener estos lienzos que son un poquito más baratitos, de este mismo tamaño, así chiquitines y con grosor pequeño. Entonces, para el próximo día, bueno, yo vamos a empezar así y lo que vamos a hacer es lo que es, como podéis ver aquí, es una cuadrícula, como veis aquí, una cuadrícula hecha a cuadritos, y vamos a hacerla, esperad, por ejemplo, yo he hecho la cuadrícula, a ver que os explique bien. Como podéis ver, tengo aquí la cuadrícula, pues yo por ejemplo he hecho unos cuadraditos de 5 por 8, entonces más o menos hacer vosotros el tamaño que queráis, no es obligatorio hacer este tamaño, hacéis la mitad, hacéis unos cuantos, así y ya está, porque lo que vamos a hacer luego es, por ejemplo, con el color rojo, vamos a empezar el próximo día a pintar, por ejemplo, rojo, aquí todo oscuro, y vamos a ir haciendo la degradación hasta que esté más clarito. Aquí, por ejemplo, el azul, aquí, por ejemplo, el amarillo, verde, pues vamos a crear un naranja, luego, por ejemplo, el negro casi al gris, un azulito que vaya clarito, y así vamos a ir comprendiendo los cuadraditos, ¿vale? Va a ser muy facilito. Es para empezar, porque quiero que sepáis un poquito lo que es hacer un poco la degradación del color. En el vídeo os voy a dejar lo que es para que veáis cuáles son los colores, me imagino que muchos ya lo sabréis, pero cuáles son los colores primarios y los colores secundarios. A ver, entonces os voy a dejar lo que es en el vídeo, 2 vídeos que tengo ya grabados de cuáles son los colores primarios y cuáles son los colores complementarios, para que lo miréis y así tengáis un poquito más de idea. Otra cosa, también tengo un canal de Telegram, os voy a dejar el enlace. ¿Para qué? Porque en el canal de Telegram voy a ir subiendo lo que es las fotografías, las imágenes que vamos a ir dibujando. También os voy a dejar un círculo cromático para que lo tengáis y lo podéis descargar. Telegram es gratis, no hay que pagar nada, solo tenéis que descargarlo y ya está. El que no lo tenga, pues ya me vais diciendo y ya veremos cómo lo vamos solucionando. Los materiales, pues lo que os he dicho para comprar, podemos empezar en las pinturas, no compréis ahora un montón. Vamos a comprar los colores principales, que son lo que es el amarillo, el rojo, el azul. Si queréis comprar el negro también, con eso podemos formar todos, pero negro, blanco, rojo, azul, si queréis vamos a crearlo también, pero el verde, pues si queréis tener un poquito más de gama, pero bueno, eso lo vamos a ir creando, pero los principales, blanco, negro, amarillo, rojo y azul, ¿vale? Para ir haciendo poco a poco lo que es el colorido. Si queréis comprar el naranja y el verde y un violeta para que eso sea más fácil, pues bueno, podéis comprar y un marrón si queréis, pero bueno, así poco a poco iremos haciendo. Entonces, en Telegram os voy a dejar lo que es los enlaces, eso, por ejemplo, os dejo el círculo cromático, es pinchar y os lo descargáis.
luego os voy a comentar otra cosa, que si igual ya tenéis las pinturas, pero que no pasa nada. También os voy a dejar un enlace, porque por ejemplo he encontrado una página maravillosa donde podéis comprar lo que es las cosas. Yo voy a empezar a comprarlo ahí, porque lo he descubierto hace poco y he visto que es mucho más barato lo que es las cosas. Os voy a dejar el enlace para poder comprar las cosas ahí, si queréis. Si no, podéis comprar donde vosotros prefiráis. Ya os pondré lo que en el vídeo, los colores y esto para poder comprar. Entonces, pues el jueves nos veremos. Vamos a hacer esto primero y luego ya iremos haciendo lo que es los dibujos poco a poco. Espero que os guste. Esto de los colores es solo quiero que hagáis un poco de mano para saber un poco el color, ¿eh? Es simplemente para eso. Luego empezaremos a hacer, a dibujar, a pintar ya lo que es poco a poco, a soltar la mano y a ver qué divertido va a ser. Un saludo a todos y el que sea nuevo, pues suscríbete al canal para poder aprender y dale a la campanita, y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en el comentario. Un beso para todos y nos vemos el jueves. Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias.